Venga, vamos directos al grano. En el análisis visual de hoy vamos a meternos de lleno en un mundo microscópico fascinante, el de los glúcidos. A ver, normalmente vamos por la vida llamándolos carbohidratos o simplemente azúcares, pero la verdad es que son muchísimo más que eso. Son literalmente los bloques moleculares que construyen nuestro mundo biológico. Así que preparaos, porque vamos a ver cómo unas unidades químicas diminutas son capaces de estructurar la vida tal y como la conocemos. Para empezar a calentar motores, planteemos una pequeña adivinanza. ¿Qué conexión puede haber entre el sabor dulce del azúcar que le echamos al café, el tronco súper rígido de un pino y el caparazón duro de un escarabajo? A simple vista parece que no tienen absolutamente nada que ver, ¿verdad? Unas cosas se comen, otras forman bosques enormes y otras son pura armadura. Pues bien, la respuesta está en la inmensa diversidad estructural de los glúcidos. Es una locura pensar que exactamente la misma base molecular puede dar lugar a resultados físicos tan increíblemente distintos. Pero claro, antes de ver cómo se combinan para montar todas estas estructuras, tenemos que entender los ingredientes básicos. La receta química de un glúcido parte de una premisa muy clara. Están formados por polialcoholes. Es decir, tenemos un esqueleto de varios átomos de carbono unidos a grupos hidroxilo, los famosos COH. Y aquí viene la pieza clave. Siempre contienen un grupo carbonilo, que no es otra cosa que un carbono con un doble enlace a un oxígeno. Este grupo puede estar en un extremo de la cadena, lo que llamamos un aldehído, o escondido en el medio, que sería una acetona. Y ya está. Esa es la estructura fundamental sobre la que se asienta absolutamente todo lo demás. Vale, pasemos a la pieza individual más pequeña de todas, los monosacáridos, o también llamados OSAs. Imaginadlos como las piezas de Lego individuales de la biología. Tienen unas propiedades muy concretas. Son monómeros sólidos, no tienen color y presentan una estructura cristalina. De hecho, cuando removemos el azúcar en un vaso de agua, estamos viendo en directo cómo son solubles y obviamente de sabor dulce. Además, tienen propiedades muy interesantes como la capacidad reductora y la actividad óptica. El ejemplo estrella de esto es la glucosa, que como sabemos es el combustible metabólico número 1 de las células. Ahora bien, la cosa se pone súper interesante cuando estos monosacáridos tienen 5 carbonos o más y los metemos en agua. En lugar de quedarse como una cadena recta, ¡pum!, se cierran sobre sí mismos y forman anillos. Esto es vital. De hecho, nos deja 2 anillos que son absolutamente cruciales para la genética. La ribosa, que forma el ARN y el famoso ATP, y la desoxirribosa, que es la base de nuestro ADN. Y un apunte muy curioso, la desoxirribosa se llama así porque literalmente le falta un único átomo de oxígeno en comparación con la ribosa. Un cambio minúsculo que marca la frontera entre el código genético a largo plazo y las moléculas de transmisión de las células. Increíble, ¿no? Y hablando de cambios sutiles, llegamos al concepto de isomería. Los isómeros son como gemelos engañosos. Tienen exactamente la misma fórmula y los mismos átomos, pero estructurados de forma distinta. Por un lado, tenemos los enantiómeros, como la D-glucosa y la L-glucosa. Son como nuestras manos, imágenes frente al espejo. La posición de todos los grupos OH está invertida. Pero luego están los epímeros, y esto ya es de nota. Fijaos en la D-galactosa y la D-glucosa. Son calcadas, idénticas, excepto por la posición de un solo grupo OH en el carbono 4. Un solo giro de una piececita y la molécula pasa a tener funciones totalmente diferentes en el organismo. Bueno, ya tenemos dominadas las unidades básicas. Vamos a empezar a juntarlas. El pegamento que la biología usa aquí se llama enlace O-glucosídico. Es un mecanismo de ensamblaje de una precisión impecable. Cuando 2 de esos azúcares simples se acercan, 2 de sus grupos hidroxilo reaccionan, se unen mediante un puente de oxígeno y al hacerlo expulsan una molécula de agua. Es una reacción de condensación de manual. Esa agua que se libera es la firma química de que el enlace se ha formado correctamente, permitiendo a la vida empezar a construir a lo grande. Y gracias a ese preciso clic del enlace O-glucosídico nacen los disacáridos, 2 monómeros unidos. Y aquí seguro que los nombres nos suenan a todos. Tenemos la lactosa, que es la unión de galactosa y glucosa, presente en la leche de los mamíferos. Luego está la sacarosa, el mix de glucosa y fructosa, que es el azúcar blanquilla de toda la vida, que sacamos de la caña o la remolacha. Y la maltosa, hecha de 2 glucosas, que aparece cuando empezamos a romper cadenas largas como el almidón. Fijaos que en esta fase todavía mantienen su sabor dulce, son cristalizables y siguen siendo solubles en agua. Pero claro, la naturaleza es ambiciosa y no se quedan parejitas. Cuando empezamos a unir decenas, cientos o incluso miles de monómeros, entramos en las grandes ligas, los polisacáridos. Y ojo, porque al hacer esto, las reglas de la física cambian por completo. Al crear estas arquitecturas biológicas tan masivas, de repente pierden ese sabor dulce, se vuelven incapaces de cristalizar y ya no se disuelven en agua. Hemos pasado de un simple terrón de azúcar a estructuras titánicas a nivel celular.
Entonces, la gran pregunta es, ¿para qué sirve construir semejantes moles? Pues para solucionar dos problemas inmensos en biología: el almacenamiento de energía a gran escala y el soporte físico. Son dos propósitos totalmente distintos. Para guardar energía como si fueran baterías gigantes, las plantas usan el almidón y en el reino animal usamos el glucógeno. Sin embargo, para hacer de ladrillos, para sostener paredes celulares o fabricar exoesqueletos, la estrategia cambia. Las plantas tiran de celulosa y los hongos y artrópodos utilizan la quitina. Vamos a hacer un poco de zoom en los de reserva. El almidón de las plantas tiene dos partes: la amilosa, que es una cadena con enlaces tipo alfa 1,4, y la amilopectina, que cada cierto tiempo mete una rama lateral con un enlace alfa 1,6. Por nuestra parte, los animales guardamos el glucógeno. Usa estos mismos enlaces alfa, pero está infinitamente más ramificado, casi como un árbol frondoso. ¿Por qué este diseño en árbol? Porque tantas ramas permiten movilizar y descomponer la energía a muchísima velocidad cuando el cuerpo lo exige. Pero si lo que queremos es construir soporte físico, el diseño de la naturaleza cambia radicalmente. Tomemos la celulosa. Aquí se acabaron los enlaces alfa y las ramas rápidas. La celulosa forma líneas rectas y súper largas unidas por enlaces beta 1,4. Al ser tan lineales, unas cadenas se pegan a otras de forma muy compacta, abrazándose fuertemente mediante puentes de hidrógeno. El resultado final de este ensamblaje tan geométrico es exactamente lo que forma la resistente e impenetrable pared de las células vegetales. Siguiendo con la construcción de armaduras, tenemos la quitina. Su arquitectura es prima hermana de la celulosa, pero con un truco bajo la manga. En vez de glucosa normal y corriente, usa un monómero ligeramente modificado, la N-acetilglucosamina. Esta simple alteración química aporta una dureza y una durabilidad extraordinarias. Por eso es el material perfecto para fabricar desde la pared protectora de un hongo hasta el duro exoesqueleto de los insectos. Por cierto, un detalle muy importante: los glúcidos no siempre trabajan solos. A veces montan alianzas súper estratégicas con las proteínas, formando las llamadas glucoproteínas. Esta intersección es vital. Juntos son capaces de formar desde el péptido glucano, que es esa pared resistente que protege a las bacterias, hasta cosas tan delicadas e imprescindibles como los anticuerpos de nuestro sistema inmunológico. Vamos, que son críticos hasta para que las células se comuniquen y reconozcan entre sí. Vale, hemos visto cómo se construye, pero ¿cómo hacemos la ingeniería inversa? ¿Cómo aprovechamos la energía de polímeros gigantes como el almidón? Pues el cuerpo hace una digestión súper metódica. Primero, la enzima amilasa ataca el polímero rompiéndolo en porciones de 2, en maltosa. Luego, un equipo especial, las glucosidasas alfa 1,6, se dedican específicamente a podar todas las ramificaciones de ese árbol. Y por último, la maltasa entra en acción y corta esa maltosa por la mitad, liberando moléculas de glucosa pura, listas para que nuestras células las usen como combustible. Lo cual nos lleva a la gran reflexión final de hoy. Hemos repasado cómo se fabrican cristales dulces, troncos inmensos y escudos de insectos, y es fascinante pararse a pensar. ¿Cómo es posible que un simple giro de un grupo OH o pasar de un enlace alfa a uno beta marque la diferencia absoluta entre un estallido de energía digerible y un muro estructural impenetrable? Es la prueba definitiva de la inmensa precisión de la biología molecular. Una minúscula variación atómica cambia por completo el destino del material orgánico. En fin, el poder de los glúcidos es sencillamente espectacular. Nos vemos en el próximo análisis visual.